Se conoce como invasión de Panamá al operativo militar realizado por el Ejército de los Estados Unidos de América el miércoles 20 de diciembre de 1989, con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico, así como neutralizar las fuerzas de defensa de Panamá, milicia bajo las órdenes de Noriega. El operativo fue denominado Operación Causa Justa por el Comando Militar estadounidense. El viernes 11 de octubre de 1968, los mandos medios de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de Estado, derrocando al entonces presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, que había tomado posesión del cargo hacía solo 11 días. Este evento dio inicio a una dictadura militar liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo de comandante en jefe el general de brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972 fueron elegidos, por votación popular directa, 505 contribuyentes que redactaron una carta magna y eligieron a Demetrio Basilio Lacas como presidente de la República y al general Omar Torrijos como jefe de gobierno. Como un objetivo político del gobierno, se negoció un nuevo tratado del Canal de Panamá, que reemplazó el modelo negociado en los años 1960 por medio del Tratado Johnson-Robles y derogaron al Tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903. Assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment of the United States to the belief that fairness and not force should lie at the heart of our dealings with the nations of the world. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. En 1977, el general Omar Torrijos Herrera, como jefe de gobierno de la República de Panamá, y Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos de América, firmaron los nuevos tratados del Canal de Panamá, o tratados Torrijos-Carter. En 1983, asumió el cargo de comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá el general Manuel Antonio Noriega, quien estuvo muchos años como G2 o jefe de la inteligencia militar panameña y se le identificaba como estrecho colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1984, las primeras por voto popular desde el inicio de la dictadura militar en 1968, fue declarado vencedor Nicolás Ardito Barletta ante el clamor popular de fraude. En tanto, en Estados Unidos, el senador Jesse Helms exigió que el gobierno estadounidense tomara las medidas necesarias para sacar a Noriega, pero el director de la CIA, William Casey, salió en defensa del general panameño
alegando que éste realizaba tareas importantes para el gobierno de los Estados Unidos. Pero en 1984, las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucción bélica con un marcado contenido político anticomunista por parte del Pentágono. En 1985, Nicolás Ardito Barletta renunció a la presidencia bajo presiones por tratar de esclarecer el atroz crimen de Hugo Espadafora, opositor del dictador, quien en reiteradas ocasiones acusó al general Noriega de diversos delitos, incluidos asesinatos y narcotráfico, siendo reemplazado por el primer vicepresidente Eric Arturo del Valle. El segundo al mando de las fuerzas de defensa, coronel Roberto Díaz Herrera, fue pasado a retiro en 1986 por órdenes directas del general Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político y de complicidad en la muerte de Torrijos, lo que generó fuerte protesta. En 1988, Eric del Valle, en su calidad de presidente de la República, destituyó al general Noriega como jefe de las defensas, quien arremetió con todo el poder del ejército bajo su mando contra la nación panameña. Desconociendo a Eric Arturo del Valle como presidente, del Valle se refugió en la embajada de Estados Unidos y luego fue trasladado fuera del país. Asumió el control del gobierno Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Juan Sosa, fue reconocido como única autoridad del gobierno panameño en el exilio. Los Estados Unidos comenzaron un bloqueo abierto contra el gobierno leal a los militares panameños, lo que ocasionó una crisis económica, llegando incluso al congelamiento de los bancos para evitar la fuga de capitales. Durante este tiempo, los Estados Unidos negociaron condiciones para el retiro de Noriega del poder sin obtener resultados. En mayo de 1989, tuvieron lugar las elecciones presidenciales entre el candidato de la oposición al régimen militar, Guillermo Endara, y el candidato respaldado por el gobierno, Carlos Duque Jaén. Resultado vencedor Endara Galimani, con un triunfo arrasador. Al presentarse los resultados de la votación, Noriega impartió instrucciones al Tribunal Electoral para declarar suspendidos los comicios electorales. En septiembre, en lugar de asumir la presidencia el vencedor de las elecciones de mayo, fue suspendida la Constitución y se designó como encargado del ejército al ingeniero Francisco Rodríguez, allegado a Noriega. Al mes siguiente, fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Giroldi Vera tomaron el cuartel central y retuvieron a Noriega. Giroldi, jefe de la compañía de fusileros responsable de la seguridad de la comandancia, había abortado ya un intento golpista contra Noriega, y ello le valió ser ascendido al rango de mayor. Pero su intento de deponer a Noriega fracasó, ya que el helicóptero enviado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no llegó. La situación se tornó más confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para dar muerte a Noriega, lo que dio tiempo para que la rebelión fuera sofocada por fuerzas leales a Noriega. Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas de Noriega. En diciembre de 1989, la Asamblea Nacional otorgó poderes especiales a Noriega, designándolo jefe de gabinete de guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos de América. El miércoles 20 de diciembre de 1989, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas, respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. La acción militar. Se dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y la división aerotransportada para la invasión. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. El ejército de los Estados Unidos trasladó a Panamá a la división aerotransportadora
para la operación militar, la cual contaba con 12.000 soldados. Las bases militares estadounidenses en las rivieras del Canal de Panamá, según el Tratado Torrijos-Carter, que legalizaba la presencia militar en el istmo para la defensa conjunta por ambas naciones de la vía acuática, contaba con un ejército de 12.000, los cuales no participaron de la operación Causa Justa. Se llevó a personal de inteligencia que estaban recién en entrenamiento, de los cuales murieron el teniente Joseph T. Albert, herido el suscrito Benjamin Taylor, dejando a cargo de ese grupo a George Herschel. 2 días antes del ataque, un soldado estadounidense fue abatido cuando traspasó un retén frente al cuartel central de la Guardia Nacional, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989, con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el cuartel central en el barrio de El Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Ribato, donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense, o la base naval de Cocosolo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó un armamento de última generación, como los aviones furtivos F-117 o los helicópteros de combate AH-64 Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología de armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio del Chorrillo fue particularmente incendiado y masacrado. No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, se entregaría a las fuerzas de ocupación y puesto bajo arresto. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de los Estados Unidos durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaban las pérdidas materiales. Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de la Fuerza de Defensa de Panamá y población civil. Sin embargo, no existe una cifra oficial. En algunos medios de comunicación extranjeros se publicaron noticias que indicaban de 300 a 600 los muertos como consecuencia de los bombardeos en el barrio del Chorrillo, sitio donde se encontraba ubicada la comandancia o cuartel central de la Fuerza de Defensa y las oficinas del general Noriega, y que más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias, solicitando compensaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos reportó la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses. La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio del Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de la construcción del canal, fue destruido casi en su totalidad, debido en parte a los incendios producidos por los bombardeos en el cuartel central. No obstante, existen versiones de que algunos grupos organizados por Noriega, conocidos como los Batallones de la Dignidad, incendiaron parte del Chorrillo durante los enfrentamientos. Siendo la policía un componente de la Fuerza de Defensa, se dejó sin autoridad policial a la ciudad de Panamá, permitiendo el ataque a edificios públicos, escuelas, comercios y hasta viviendas particulares por parte de delincuentes comunes hasta que se restaurara la fuerza policial. Noriega fue llevado a Estados Unidos enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Espadafora, 20 años por la masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de la Fuerza de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi,
5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea y 18 meses por corrupción de funcionarios. Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales del 7 de mayo de 1989, prestó juramento como presidente de Panamá desde la base militar estadounidense del Fuerte Clayton, dando por terminada la dictadura militar iniciada en 1968 y llevando al país a elecciones democráticas ejercidas hasta el presente. Por medio de reformas constitucionales, Panamá declara abolido su ejército. El viernes 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento a los tratados Torrijos-Carter, se produce la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y la reversión del territorio de la zona del canal a la soberanía de la República de Panamá.